Buenos días, hermanos. Estaba extasiado escuchando esa alabanza de que el Señor es mi pastor. Bellísimo, ¿verdad? Deseo que cada uno de ustedes esté disfrutando el día de hoy de la nueva misericordia de nuestro Dios, porque es nueva cada día. Venimos a este lugar y acabamos de alabar a nuestro Señor, ¿es correcto? Venimos a adorarlo, venimos a exaltarlo. Y en esa exaltación que significa alabar a Dios por medio de la adoración, así es como reconocemos su supremacía que Él tiene sobre todo lo creado. Por eso esta alabanza, este periodo ha sido sensacional para cada uno de nosotros. Esta actitud de alabanza y adoración que mostramos cada domingo aquí es un reconocimiento hacia Dios. De tal manera que Él, el mayor de todos, que está sobre todo lo creado, sabemos que nuestro Dios es perfecto. Amén. Él te creó a ti de una manera perfecta. Podemos decir, pues, que cada uno de nosotros somos una obra perfecta de Él. Tú puedes decirle al que está a tu lado, tú eres una obra perfecta de nuestro Dios. Díselo, hermano. Tú eres una obra perfecta de nuestro Dios. A veces cuando escuchamos la palabra de Dios, pero la escuchamos de una manera personal, nos impacta más de fondo, más de lleno. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que las cosas que ahí se escribieron para nuestra enseñanza. Que toda la Escritura es inspirada por Dios y una de las cosas que es ser útil para enseñar. De tal manera que el día de hoy, hermano, vamos a revisar un tema que nos trae el Señor, que es nuestro pan del día de hoy. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque siempre tú estás presente en cada momento de nuestra vida. Síguenos, Señor, enseñándonos a nutrirnos con tu palabra, que ésta llene nuestros corazones, porque sabemos que de la abundancia de ese corazón habla nuestra boca. Hoy tú nos nutres y no los hombres son los que lo hacen. Porque ese pan, ese maná que viene del cielo, que es Jesús tu Hijo, nos vigorice el día de hoy. Que esta palabra que hoy nos traes el día, que caiga en campo fértil, Padre, para que del dicho al hecho, en fe, sea con prontitud. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a leer un versículo que empieza, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Y aquí podemos ver acerca de la historia de un rey de Judá. Fueron de los últimos reyes que tuvo Judá. Hermana, por favor, auxílienos con la lectura. Vamos a leer todos, por favor. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jerida, hija de Adaya de Buscat. Muchas veces nosotros empezamos a tener una lectura y para empezar los nombres están medio raros para nuestra cultura, ¿verdad?
Pero algo debe de tener lo que estamos leyendo, que el Señor nos quiere enseñar. Por ejemplo, ¿se imagina usted un rey de qué edad? Su niño, el día de hoy estaría que en tercero de primaria. ¿Qué conocimientos puede tener un niño de 8 años? Y más cuando tiene la presión de un reino. ¿Se imaginan qué podría saber ese niño? ¿Qué podría conocer? Él nada más tenía dos opciones. O la enseñanza que ha recibido de algún maestro, o la enseñanza que ha recibido por medio de los ejemplos. A esa edad. Como rey, obviamente, él tenía su inicio una vez que su papá, que había sido rey, había fallecido, y él estaba tomando las riendas de ello. Como rey, él tenía asesores, tenía consejeros. Imagínense, era del pueblo de Judá, era el rey. Entonces había un sacerdote, un sumo sacerdote, que le estaba apoyando a él. Así como también tenía un escriba, era un secretario, era como el que llevaba todas las escrituras, no de la Biblia, sino todo lo que era la descripción de lo que sucedía en el reino. Tenía a su cargo la milicia, pero no dejaba de ser un niño de 8 años. ¿Usted cree que un niño de 8 años, cuando recibe algo, en este caso el reino, sabe qué rumbo lleva ese reino? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el objetivo que el Señor nos tiene al mostrarnos en este versículo que Josías tenía una edad corta? Obviamente, él tenía un rumbo que tal vez desconocía. Su papá, que había fallecido, se llamaba o se llamó Amón. Amón. Nombres raros para nosotros. Y el papá de Amón, es decir, el abuelo de Josías, se llamaba Manasés. Vamos a ver qué pudo haber visto Josías en su papá, Amón. Viene en 2 de Reyes 21:19. Por favor, vamos a leerlo todos. Y dice de la siguiente manera: Amón comenzó a reinar a los 22 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 2 años. Su madre vivía en Jotbá, se llamaba Mesulemet y era hija de Harús. Fíjese usted cómo el papá de Josías, a diferencia de Josías que tenía 8, él tenía 22, pero nada más duró 2 años. Entonces murió de 24 años. Era muy joven. ¿Se imaginan qué edad tenía el papá de Josías cuando Josías nació? ¿Cómo será un adolescente el día de hoy con 16 años? ¿Qué puede enseñarle a su hijo? ¿Sucederá en nuestros días? ¿Será común el día de hoy? ¿Será acaso esto lo que nos quiere mostrar el Señor? No lo sé. En tu corazón encontrarás lo que el Señor te quiere decir. Entonces, así fue como Amón comenzó a reinar. Pero ¿cómo reinó él? El papá de Josías. Vámonos al siguiente versículo 20. Leamos todos. Amón desobedeció al Dios de Israel, el Dios de sus antepasados, pues adoró a los dioses falsos, al igual que su padre Manasés, y cometió los mismos pecados. Imagínese usted
cómo a los 16 años Amón llega a ser el rey. Y aquí está diciendo que hizo lo mismo que su papá Manasés, abuelo de Josías. ¿Ha pensado que algo así puede suceder en su familia? ¿O no? ¿Piensa usted que la enseñanza que hay en su familia puede repetirla usted? ¿O no? Vámonos al siguiente versículo, que es el 23, y dice: un día los oficiales de Amón se rebelaron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a esos oficiales y nombró como rey a Josías, el hijo de Amón. Aquí vale la pena que platiquemos que Dios en la Escritura ha marcado periodos. El primero de ellos se trata de que Dios tenía un contacto directo con su creación, con sus hijos, ¿verdad? En este caso, Adán y Eva y posteriormente ellos también. Ese periodo se le llama como teocracia, donde Dios tiene un contacto directo con el humano. Después Dios tuvo contacto con su creación, con el humano, a través de los patriarcas. Es una época patriarcal. Después lo hizo a través de jueces. Ya no tenía contacto directo Dios, sino lo hacía a través de jueces, como lo era, no sé, Sansón, Jefté, etcétera. Con profetas, a la gente le llegaba la palabra de Dios a través de profetas. Y aquí estamos en este periodo que a la gente le llega a través de el rey. Pero ¿quién puso al rey? ¿Quién puso a Josías? ¿Dios? ¿O el pueblo? Vamos a ver Segunda de Reyes 21-23. El otro, hermana, por favor. Ahí está. Pero la gente del pueblo mató a esos oficiales y nombró como rey a Josías, el hijo de Amón. ¿Quién impuso a ese rey? El pueblo. El pueblo seleccionó pues al hijo. Entonces, si ya vimos que en la Escritura Amón hizo lo mismo que su papá, nada más les hago un resumen rápido para no distraerlos con demasiadas lecturas. Manasés reinó 55 años y murió de 67. Este también fue un rey, como ya viene en la Escritura, que no obedecía. Les voy a decir algunas cosas que él hacía, a ver si se parece algo de lo que hacemos ahora. Él reconstruyó unos pequeños templos que su papá había destruido porque ahí se adoraba a dioses ajenos. Se atrevió a poner a una diosa pagana en medio del patio del templo de Dios. Se atrevió a hacer eso. Y la gente, en lugar de ir a alabar y adorar a Dios en el templo que había construido Salomón, iba a adorar y alabar a esta diosa. Eso llegó a ser Manasés, el abuelo de Josías. Él practicaba la hechicería y la brujería. Él tenía muchos amigos que eran brujos y espiritistas. El abuelo de Josías amaba tanto a los dioses paganos que se atrevió a sacrificar a su hijo, lo quemó como sacrificio. Vea usted lo que estaba haciendo un rey. Y obviamente el pueblo de Dios aprendió lo que su rey hacía. De tal manera que como eso le enseñó a su pueblo, ese pueblo cometió los más feos pecados.
Ese pueblo también adoraba a ídolos, adoraba a los astros del cielo. ¿Le suena al día de hoy algo de eso? Yo sé que está masticando las ideas que vienen en la escritura. Cada uno de nosotros pertenecemos a una familia y esa familia tiene una historia. Así como Josías tenía una familia y esa familia, ya les he comentado, cómo es su historia. Déjeme decirle, tal vez en su familia haya tenido usted padres o abuelos alcohólicos, o tal vez hayan sido golpeadores. Forma parte de la historia de su familia. A lo mejor al día de hoy usted cuenta con familiares con un lenguaje altisonante o malas palabras de una manera cotidiana. Usted dígame si algo de lo que he mencionado le agrada al Señor. A lo mejor tiene tíos o parientes abusadores, o tal vez desobligados, o tal vez ladrones. Cada uno de nosotros tenemos una familia, estamos formando una familia, pero tiene una historia como la de Josías. ¿Verdad que sí? A lo mejor tienen ustedes parientes que les gustan los horóscopos. ¿Le gustará eso al Señor? A lo mejor tienen parientes que sus ídolos es la lana, el billullo, la ropa, ¿no? Temas materiales. O tal vez se regorden con la gente a media de las drogas, de esas sustancias prohibidas. O tal vez vienen ustedes de familias donde las mujeres, generación tras generación, se divorcian. Hombres que huyen de su casa, abandonan a los hijos. Cada familia es diferente, pero tenemos una historia. Hoy estamos viendo la historia de Josías, no la historia de nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Que es Josías, no yo o usted. Está mejor, ¿no? Entonces, con esa historia que tenía Josías en su familia, él tenía que reconocer cuál era el camino de Dios. ¿O no? ¿Podía seguir por ese mismo camino? No. ¿Lo conocía? Pues tal vez no. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Vamos a ver cómo en 2 de Reyes 22, en su segundo versículo, empieza Josías. Dice, Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Este pasaje es digerible, es fácil, ¿verdad que sí? Pero pues, yo me hago preguntas. Por ejemplo, no dice cuándo empezó a obedecer. Tal vez lo hizo a los 8 años o más grande. El chiste es que la Biblia afirma que Josías obedeció en todo, ¿vale? Déjeme decirle que no hemos venido por 2 domingos, mi esposa y yo, porque salimos a pasear festejando que tenemos 39 años de casados. Antes de casarnos, le regalé a mi esposa en mi tierna juventud, con una letra juvenil muy fresca, ahí en la dedicatoria, una Biblia. A ver si están poniendo atención. Se la regalé de novios. ¿Cuántos años creen que tiene esa Biblia? Más de 39, ¿verdad? Pues resulta que en la historia de mi familia, mi padre, siendo cristiano,
aceptó casarse con mi mamá en una iglesia no cristiana. Y él era de Hueso Colorado, mi padre. Cuando yo crezco, dejo de ir a la iglesia por temas escolares, que estudié en otra ciudad, y conozco a Silvia y me enamoro de ella. Nos casamos, pero ¿qué creen? Ella quería casarse en una iglesia como lo hizo mi mamá con mi papá. Yo tuve que firmar un documento. En ese documento, así, papel escrito, decía que yo no podía obligar ni a ella ni a mis hijos a cambiar de esa iglesia. No, hombre, pues yo bien contento, pues me iba a casar, nomás que ponle la de los cheques y te casas. Y yo honré esa carta de una manera equivocada. O sea, lo hice bien, pero el honrarlo no era de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Y pasaron años. Para mí era cómodo ya no tenerte que levantar temprano para ir a la escuela dominical o dedicarle toda la mañana el domingo al servicio del Señor. Usted me entiende, ¿verdad que sí? Íbamos a misa cuando se nos ocurría, pero pues siempre podíamos. Pasaron los años y mi esposa, su espíritu, tenía hambre de Dios, pero no lo sabíamos. Ella fue invitada a un grupo de señoras, empezó a estudiar ahí algunos libros y un día le dice la anfitriona de ese grupo de mujeres: te invito a mi congregación, vente el domingo. Se lo estoy platicando a 1000 por hora porque hay muchos detalles que mi esposa los platica más sabrosos. Llega a la casa y mi esposa me dice: oye, ¿vamos a esa congregación? Pues vamos. Y desde ese domingo nos hemos integrado ya hace muchos años hasta la fecha en estar asistiendo a nuestra congregación. Les platico esto porque ese día aparecieron en casa Biblias por aquí y por allá, especialmente la que tiene, ¿cuántos años? Para que se den una idea cómo la usó mi señora, mi vida, ¿me corriges? Por lo menos le ha cambiado con sus propias manos 3 veces la pasta. Sigue teniendo esa letra juvenil y fresca de hace muchos años. ¿Por qué les platico esto, hermano? Mire cómo empezó a obedecer Josías. Permítame un segundito. Antes de empezar ahí, déjeme le doy otro detalle, porque cuando él empieza, Josías manda a restaurar o reparar el templo que había construido Salomón. Estaba en ruinas, estaba sucio, estaba cayéndose prácticamente. Pero había gente en todo el reinado que iba a visitar el templo, aunque estaba así feo, en ruinas. Y Josías decide, cuando él tenía aproximadamente 26 años, decide repararlo y contrata a carpinteros, albañiles, y la gente que iba de otras tierras a visitarlo daban a la entrada de la ciudad dinero y lo iban guardando. Y así fue como, al estar resanando las paredes, el sacerdote, que se encuentra el libro de la ley, se lo encuentra. Pero el sacerdote va con el secretario del rey y le dice: toma, mira, me encontré este libro ahí en el templo, dáselo al rey. Y así fue como inicia Josías. Josías entonces, al contrario de su abuelo, se empieza a sujetar a lo que venía en ese libro. Ese nombre de Josías significa cimiento, cimiento. Aquí en la construcción le diríamos renchido, ¿verdad? Cimiento, base.
Y lo primero que hizo fue celebrar la Pascua. Eso fue. Vamos a ver Segunda de Reyes 22, 10 y 11. Miren, aquí lo pueden ver. Vamos a leerlo. Por favor, hermana. Todos léanlo en voz alta. Fuerte que se oiga. Además, el sacerdote Hilquías encontró este libro y me lo entregó. Aquí lo tienes. Entonces, Safán se lo leyó al rey, y cuando el rey escuchó lo que decía el libro, fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa. Amén. Ahí fue donde empezó Josías a comprender lo que decía el libro de la ley. Y ese de rompió su ropa, pues era un signo de tristeza, ¿verdad? O de luto en aquella época. De tal manera que pues ahora Josías empezó a hacer lo contrario de lo que hizo su abuelo y su papá. Si ellos construyeron templos paganos, pues Josías los destruyó, ¿verdad? Si ellos adoraban ídolos, Josías implementó el alabar al Dios verdadero. En fin, empezó a destruir todas las figuras de los dioses. Esa figura que les dije que estaba en medio del templo, lo destruyó. Y la ley de los judíos decía que si tocaba a alguien, a un desecho humano, eras, ¿cómo se dice? No eras puro. Entonces mandó quemar huesos humanos y los puso como si fueran salecita arriba de sus ídolos, para que siempre estuvieran ahí y no se arrimara la gente. Y dirá usted, bueno, pero pues yo qué tengo que ver con Josías, ¿no? ¿Cómo sacó Josías fuerza para hacer eso? ¿Quién le enseñó? ¿Cuándo le enseñó? ¿Por qué lo decidió? ¿Quiere usted saberlo? ¿Usted cree que con las fuerzas de Josías lo pudo haber hecho? Mire lo que pasó más de 300 años antes. Se lo voy a repetir. Mire, vamos a ver lo que pasó más de 300 años antes de esta historia que estamos viendo. Hermana, por favor, la siguiente lectura. Ahí era el tiempo donde ya estaba construido el templo. Y un hijo de Salomón se desvió. Y a ese hijo de Salomón le llega un profeta. ¿Y qué fue a decir ese profeta? Vamos a leerlos todos fuertes. Hermana, por favor. Todos leamos. El profeta con voz fuerte dijo: altar, altar. Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. También quemará sobre ti huesos humanos. Usted tiene una historia de familia, así como la tuvo Josías. Estaba perdido ese reino en todo lo que había hecho su papá y su abuelo. En ese momento estaba viviendo una profecía dictada más de 300 años antes. ¿Le gustaría a usted pertenecer a una profecía como esa? En donde el Dios te vio a ti hace muchos años. Te vio a ti o a ustedes hace muchos años. Y que les haya dicho: Rigo, dentro de muchos años tú te prepararás para ser pastor. Vanessa, usted tendrá dentro de muchos años un ministerio que con sus hijas van a llevarnos más cerca a la presencia de Dios con las alabanzas. ¿Les gustaría escuchar algo así? ¿Existirá algo así en la Biblia para ustedes? Para mí. Porque hoy estamos en un punto, hoy tenemos que reconocer los caminos de Dios. Hoy tenemos que hacer eso. Vamos a leer una carta que se escribió a los Efesios, capítulo 1, del 4 al 6. Léalo con calor humano, hermanos. Hermana Vanessa, pónganos la muestra. De
para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que, síguele, que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Que sigue, Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Hermana, ¿se puede retrasar 3? ¿Desde dónde empieza? ¿Desde cuándo? Desde antes de crear el mundo. Hasta ahí, desde antes de crear al mundo. Hermano, yo no voy a leer, pero usted sí, usted también, todos van a leer. Lo vamos a leer porque tenemos un Dios que le agrada que nosotros tengamos intimidad con Él, ¿cierto? ¿Tiene usted ganas de tener intimidad con Él? Vamos a demostrárselo hoy. Vamos a hacer esta lectura mía. Repitan conmigo, esta lectura es mía. Otra vez, fuerte, esta lectura es mía. Y lo va a leer usted en primera persona. La hermana Vanessa nos va a poner va a ir leyendo, pero nosotros tenemos que leerlo también. Vamos a ver qué le tiene que decir hoy a usted que Dios dijo hace muchos años, así como en la historia que acabamos de ver. Dios mostró a Josías que hace muchos años ya sabía él que iban a hacer y que iba a enderezar. ¿Ya está de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a leer en primera persona. Hermana, fuerte, todos, vamos a leerlo. Yo no, porque me pega a mí muy duro, ya sabe. Yo lo puedo hacer allá abajo. Desde antes de crear el mundo, Dios me eligió por medio de Cristo para que fuera solo de Él y viviera sin pecado. Dios me amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarme como su hija, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto para que lo alabe por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, Dios me dio la salvación por medio de su amado Hijo. Amén. Amén, ¿verdad? Y de una manera nosotros ya hemos aceptado que somos pecadores, ¿verdad que sí? Ya hemos pedido perdón. Creemos que Jesús murió por mí, se levantó de entre los muertos y que está a la diestra del Padre. Por eso, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Aquí quiero hacerle resaltar en este último versículo lo siguiente. Mire, un día estábamos en un grupo, estábamos estudiando y se empezó a platicar acerca de una persona que había llegado tarde a su trabajo. Y así empezó ese día la plática. Oye, ¿tú qué responderías al grupo? Se le preguntó. Si te preguntaran por qué llegas tarde al trabajo. No faltó quien dijera, bueno, pues porque pasó tarde el camión, otro porque me quedé dormido, otro porque recordé tarde. Un día yo escuché eso, porque recordé tarde. Yo dije, pues ¿cómo se te va a olvidar? No, para ellos recordar es despertarse. En fin, todas las respuestas a esa pregunta eran como de excusa. ¿Ve? Y entonces se soltó una segunda pregunta. Y cuando se soltó la segunda pregunta, toca el timbre y llega una persona nueva. Bueno, no nueva, a ese momento llegó. La pregunta que se soltó es, bueno, pues si ya fue, ¿por qué llegas tarde? Ahora dime, ¿para qué llegas tarde? Y que suena el timbre y se detuvo el asunto todo. Fue alguien a abrir, entró la persona que estaba llegando y se continuó.
¿Y para qué llegas tarde? ¡Ah! La que llegó se puso. ¿Pero qué cree? Entre todos fue la primera persona que respondió y dijo: llegué tarde para alimentarme, aunque sea poco, de la palabra de Dios. Y los demás empezaron a sacar respuestas de para qué habían llegado tarde al trabajo. Pero esta persona pensó que para qué había llegado tarde ahí. Y entonces, esa pregunta del para qué es más reflexiva. Analiza uno más. La Biblia nos habla, si se fijan ahí, ¿para qué? Dios hizo todo eso, ¿para qué? Para que lo alabemos. Entonces, si usted tiene que corregir su camino, llegando temprano para alabar al Señor, ahí se lo está mostrando. Usted pudo haber aprendido eso de su familia, pero hoy el Señor lo pone en el centro de la plática. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo esto que es alabanza. La siguiente, hermana, por favor. Ahí tenemos que distinguir entre alabanza, adoración y exaltar o exaltación. El final dice que la alabanza es una expresión de elogio y admiración porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Y la adoración, que es del término hebreo servir, es el servir o adorar a Jehová, requiere obediencia a sus mandamientos. Si usted pensó que venir temprano a alabar o adorar nada más era venir a cantar, pues está viendo usted que también viene a someterse todos sus actos y toda su voluntad para ser obediente a sus mandamientos. Pero si venimos a exaltar, vea usted, debemos de tener una actitud de alabanza y adoración y reconocimiento hacia Dios. Por eso es bien importante que todo lo que hagamos día con día, momento tras momento, estemos exaltando a nuestro Dios. Eso fue lo que el Señor ha dicho el día de hoy a través de su escritura, porque sí aparecemos, ¿verdad que sí aparecemos? Como apareció la profecía de Josías. Le voy a dar unos tips para que podamos concluir esto. Dios es exaltado por Él mismo. Él no necesita que lo exaltemos, ¿o sí? Por ejemplo, Él es un Dios incomparable. Él es el Altísimo. Él es el Señor de señores, es el consejero, es Dios fuerte. Él es el que es. Él no necesita a nosotros. Él es el Santo de Israel, es el Príncipe de paz, es el juez de toda la tierra, Jehová de los ejércitos, en fin. Pero también nuestro Dios es exaltado en Jesús. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él se exalta también con Jesús. Esa exaltación, ya dijimos que es alabanza a través de la adoración, nos produce una liberación interior, hermano. También Dios nos habla a través de nuestra adoración, de nuestra alabanza, obviamente a través de nuestra oración. Él siempre nos dice cosas. Él, a través de esa exaltación, nos libera de muchas dificultades. Quizás Dios solamente está esperando que tú comiences a alabarle. Tal vez Él esté esperando para traer respuesta a tus peticiones, hermano. Obviamente debemos de alabar a Dios en santidad. La alabanza es un arma de guerra. ¿Recuerdan cuando tumbaron los muros de Jericó? La alabanza hace que Dios pelee por nosotros esas peleas que nosotros vemos imposibles de ganar. Esa alabanza trae bendición a nuestra vida y esa alabanza produce paz.
Verá usted cómo lo que Dios vio en cada uno de ustedes para que le alabemos beneficia grandemente. Si usted ha comprendido la palabra del día de hoy, tiene que reconocer el camino de Dios a través de la alabanza y la adoración. Cuando exaltamos a Dios, Él nos da la victoria sobre todo aquello que está en contra nuestra, porque somos sus hijos. Él nos cuida, Él nos protege. Mas sin embargo, esa exaltación, es decir, alabar mediante la adoración a Dios, es una decisión personal. Nadie va a decidir por usted. Nadie lo va a hacer. Póngase la camiseta y véngase temprano. Todos los días que se levante con esa misericordia de Dios que es nueva, llévela consigo y alabe en todo lo que haga, alabe al Señor. Amén. Bien, entonces tenemos que decidir si le damos lugar a la duda o incredulidad, o decidimos someternos a la voluntad de nuestro Padre. Por tanto, si tú estás perdido, hermano, o te sientes inseguro de dónde estás hoy, recurre al Espíritu Santo. Dios está con nosotros, está en medio de la alabanza, ¿verdad? Jesús está donde nos reunamos varios, ¿correcto? Pero previo a que Jesús tuviera su cuerpo glorificado en la ascensión, Él dijo que enviaría a otro consolador. ¿Se ubican quién es ese otro consolador? Ese consolador, Él nos va a ayudar a reconocer los caminos. ¿Sí? A reconocer los caminos. Vamos a ver cómo nos lo dice la Sagrada Escritura, y son palabras de Jesús en Juan 14:26. Vamos a leer todos. Hermana, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Nosotros, como hijos de Dios, recurramos a esa tercera parte o tercera personalidad de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Él lo ha mandado, Jesús lo ha mandado para llevarnos de la mano y recordarnos las enseñanzas de Jesús. Tú tienes que ser honesto contigo mismo y reconocer si estás en el camino correcto, o debes de reconocer si necesitas enderezar tu camino. La palabra nos dice: reconoce a Dios en tu camino y Él enderezará tu vereda. Póngase en pie, hermano, que vamos ahora. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos, Señor, que la palabra que has vertido tú directamente en esta congregación caiga sobre tierra fértil, tierra donde abunda tu palabra, donde abundan los corazones deseosos, Señor, de servirte. Te damos gracias porque nos permite, Señor, estar delante de ti, alimentándonos de ese maná que viene del cielo, que es tu Hijo Jesús. Gracias te damos por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí y de aquellos que andan viajando, Señor. Cuídalos, guárdalos y hazlos que regresen con bien. Te damos gracias poderosas en tus fuerzas, y gracias, Señor, como siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El hermano